Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Aequitas et Justitia por Circo Volador Radio. El día de hoy voy a estar transmitiendo desde mi muro personal, toda vez que todavía no nos han dado la autorización para transmitir desde Circo Volador Radio. Primeramente, antes de empezar el programa, me permito comentarles que el teléfono en cabina es el 67-980290, WhatsApp en cabina es el 5537662059. A mí me encuentran en mi Facebook como Mayra Verónica Jiménez Montes, en Twitter como Mayra JM1, en Instagram como Mayra Verónica Jiménez Montes. También nos pueden encontrar por la fanpage de Circo Volador Radio, por www.circovolador.org. El día de hoy vamos a estar tocando el tema de lo que es Infonavit, cómo adquirir tu crédito de vivienda para los trabajadores que están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. El tema lo voy a dividir en dos programas. El día de hoy vamos a tocar el tema de Infonavit únicamente. En el siguiente programa o en los programas posteriores vamos a tratar sobre lo que es el Fobiste. Así que bueno, vamos a un corte musical. Ingeniero de audio, ingeniero Ariel, vamos a un tema musical. Muchísimas gracias, ingeniero. Para aquellos que están en la web, bueno, yo voy a seguir transmitiendo desde mi muro. Estamos escuchando una canción de Real de 14, como pueden ver ustedes. Hoy no es ninguna canción de metal, rock. Hoy estamos un poquito más tranquilos, así que, bueno, pues, ¿qué les parece si vamos adentrándonos un poquito más al tema para los que se estén conectando por Facebook? Un saludo, a ver, ¿quiénes están por aquí? Si pueden manifestarse. El señor Esmisael, buenas tardes. Sandy Moctezuma, muchísimas gracias porque te conectas. Un saludo enorme para ti. Muchísimas gracias, Sandy. Qué bueno que estás aquí. El día de hoy vamos a tocar, como les decía, el tema sobre lo que es el Infonavit. Es un tema bastante interesante para todos los que me están escuchando desde mi muro y los que se van a ir conectando, ¿sí? Porque bueno, la mayoría de las personas no tienen idea, para comenzar, qué es un crédito Infonavit, qué es el Infonavit como tal y para qué fue creado el mismo. Bueno, aquí el día de hoy vamos a tratar ese tema porque, bueno, todos tenemos derecho a una vivienda de interés social, no solamente, sino una vivienda decorosa en donde nosotros podamos tener un buen desarrollo, poder criar a los futuros hijos que puedan tener. También, bueno, con este crédito Infonavit afortunadamente ha habido varias reformas, de las cuales al principio, bueno, en los años anteriores, cuando fue creado este instituto, pues solamente era un régimen obligatorio. En la actualidad ya no solamente es un régimen obligatorio, sino también ya es un régimen voluntario, es decir, que aquellas personas que sean comerciantes, que sean trabajadores por cuenta propia, no importa la profesión que tengan, no importa lo que se dediquen, pueden tomar la decisión de ir a las oficinas de Infonavit y, bueno, en su momento solicitar información para inscribirse a tal y darse de alta. Entonces, bueno, ahorita seguimos escuchando de fondo un tema de Real de 14. Si no me equivoco es Testamento. Entonces, bueno, vamos a seguir. Como yo les comentaba, este tema del crédito para una vivienda es de varias modalidades. Una es un crédito con financiamiento vía un banco o institución financiera, otra de acuerdo con el Infonavit y la tercera es un crédito para los trabajadores del Estado.
Ahora sí ya regresamos vía web. Muchísimas gracias a todos ustedes. Yo comentaba en mi muro que bueno, pues el tema de hoy es el crédito de Infonavit, cómo adquirir tu vivienda mediante un crédito de esta índole. Bueno, para empezar un poquito quiero comentarles que este instituto fue creado para todos los trabajadores en su principio a nivel nacional, es decir, para todo el país. Y son para los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que todos pudieran adquirir una vivienda a su alcance, donde pudieran hacerse de sus cosas, es decir, ya no estuvieran rentando o estuvieran yendo de un lugar a otro. Principalmente esa fue la razón por la que se fundó este instituto, ya que bueno, la Ley Federal del Trabajo hay en un apartado especial donde nos señala que todos los trabajadores tienen derecho a que el patrón les provea de una vivienda, no solo para los trabajadores del campo, sino para los trabajadores en general. Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, en esa índole, con esos artículos y esos fundamentos de la Ley Federal del Trabajo, es como se constituye este instituto ahora sí como tal, para que bueno, pues se les dieran facilidades de pago a los trabajadores para que en su momento pudieran adquirir una vivienda como tal. Ahora, este instituto fue creado en el año de 1972 ya formalmente como tal. La publicación de su creación, que fue en la Gaceta Nacional, fue el 24 de abril de 1972. O sea, vean desde qué año estamos hablando. Quiere decir que, bueno, algunas leyes, en este caso la ley del Seguro Social, como lo hablábamos la vez pasada, fue creada o fue desarrollada y puesta en vigencia en 1973. Es decir que bueno, con todas estas reformas que se dieron, era necesario crear un instituto que protegiera los derechos y que salvaguardara los derechos de todos y cada uno de los trabajadores que estuvieran dados de alta con un patrón. Es decir, para aquellos trabajadores que trabajan en empresas o en microempresas y que gozan de los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Su objetivo principal de este instituto, de acuerdo a su artículo 3 de la ley de Infonavit, Sandy Moctezuma, Hola, muchísimas gracias, Andy. Ojalá y te quedes viendo todo el programa. Entonces, bueno, como les comentaba, de acuerdo al artículo 3 de la ley del Infonavit, que es la ley que regula a este instituto y que da las pautas y las normas de cómo está constituido y cómo debe de respetar los lineamientos y los derechos de cada trabajador, primero es o era, en su momento cuando fue creado, era administrar los recursos de fondo, es decir, que todos aquellos descuentos que se le hicieran a los trabajadores y fueran a parar a este instituto, bueno, él los administrara de la manera más correcta. También para que tuviera el control y el adecuado manejo para la adquisición de las propiedades o de alguna propiedad en específico. Es decir, para que todos los trabajadores, sin excepción alguna, pudieran adquirir una vivienda. También para la construcción, la reparación, la ampliación y el mejoramiento de viviendas, así como el pago de todas estas. ¿Qué quiere decir? Bueno, este instituto como tal se encarga de que todas las aportaciones que se llevan a cabo, que se les descuentan a los trabajadores, ellos tienen que invertirlas en el grupo financiero, es decir, en bancos, en la bolsa de valores. ¿Para qué? Bueno, para que en su momento, mes con mes, a ustedes como trabajadores que estén cotizando ante este instituto, bueno, pues tengan la seguridad de que su dinero, una, no va a desaparecer porque finalmente es un dinero de ustedes, y dos, que va a tener un rendimiento de crecimiento. Es decir, si ustedes están ahorrando, es un ejemplo, están ahorrando 5 pesos mensuales, de esos 5 pesos mensuales les tienen que regresar por lo menos el doble del mismo. Es decir, que ellos les van a rendir una tasa de acuerdo a cómo lo maneje también lo que es la Comisión Nacional de Banca y de Valores, que es la CONDUCEF. Entonces, bueno, y de acuerdo a las inversiones que hagan, ¿sí? De dos formas.
existe un régimen obligatorio y existe un régimen voluntario. Primero vamos a hablar de lo que es el régimen obligatorio y si alguien tiene duda, bueno, pues aquí estoy para aclararlo. El régimen obligatorio se constituye desde el primer momento en que el trabajador ingresa a laborar para un patrón y el patrón está obligado a darlo de alta ante el perdón, una disculpa, es que bueno, a veces la señal de circo volador es intermitente, está lloviendo y ustedes deben entender. Como les comentaba, el régimen obligatorio es para todos aquellos trabajadores que estén dados de alta ante el instituto. Quiere decir que el patrón está obligado desde el primer momento en que los da de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social y con el salario con el que les da de alta, empezar a realizar las cotizaciones del trabajador, en donde, bueno, una parte la va a dar el patrón y otra parte la va a dar el trabajador. En el régimen voluntario son de dos alternativas. Una, que también el trabajador esté dentro del régimen obligatorio, pero que pueda o que desee y alcance de alguna manera a cubrir ciertas aportaciones voluntarias en su crédito, y la otra es que para aquellas personas que no gozan del instituto del Seguro Social y bueno de las cotizaciones ante este instituto puedan ir a lo que son las oficinas del mismo instituto, solicitar informes, y entonces lo que va a pasar es que van a llenar una solicitud, van a poder darse de alta, inscribirse y comenzar a cotizar de manera voluntaria, como si el patrón también hiciera una aportación, pero aquí en este caso, en el caso voluntario, para aquellas personas que no laboren en una fuente de trabajo fija, bueno, tendrán que cubrir el 100% de la aportación y llegado el momento, bueno, ya se harán acreedores al crédito como tal, ¿sí? Ahora, es importante que ustedes sepan como personas y como trabajadores que el artículo 29 de la ley del Infonavit, esa ley no la traigo físicamente, pero bueno, les comento. Esta ley regula el instituto. De acuerdo a ciertos artículos de la misma, es lo que ustedes deben de saber y deben de estar enterados para que en su momento, si es que gozan de estas aportaciones, puedan hacerlas valer y el instituto no se las niegue. Porque bueno, de acuerdo al artículo 29, como les comentaba, el Infonavit obliga a que el patrón debe de inscribir a todos sus trabajadores desde el primer momento en que los dé de alta o los registre ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Años anteriores en la ley del 73 y para aquellos trabajadores que todavía están en esa ley, antes les daban una hoja rosa. Incluso el patrón hacía la inscripción como tal, era quien se encargaba de realizar todos esos movimientos. Con la ley del 97 y en la actualidad con las reformas, ahora ya los trabajadores, Rosario, ay, muchísimas gracias, tía, qué bueno que estás aquí un ratito. Bueno, entonces como les comentaba, en la actualidad ya no es así, ya no les dan hoja rosa a los trabajadores, ahora les dan una impresión vía internet, o se las mandan por correo o en su momento la deben de descargar y entonces tienen que ir directamente a las oficinas o más bien a la clínica que les sea asignada, a la clínica familiar, para que ahí realicen su trámite. Una vez que realizan este trámite, entonces ya podrán gozar de todas y cada una de las prestaciones y cotizaciones. Como yo les comentaba la vez pasada, el trabajador una vez que empieza a cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o lo que conocemos como IMSS, entonces también tendrá derecho a cotizar tanto en el fondo de retiro como en la subcuenta de vivienda, es decir, a lo que le corresponde a Infonavit. A ver, mi tía Rosario dice hola, muchas gracias, hola tía. El señor Asmisael dice buen tema, ok, esperemos empiecen a tener ahí algunas preguntas y si no, bueno, pues en el transcurso de lo que yo les vaya comentando. Entonces, bueno, como les decía, todos los trabajadores tienen derecho a gozar este tipo de prestaciones. Mucha gente me ha comentado
que únicamente están inscritos ante el Seguro Social con un salario mínimo, pero que no gozan de un fondo de ahorro para el retiro y tampoco gozan de lo que es el Infonavit. Déjenme comentarles lo siguiente, no es así. Ustedes ya están cotizando para su cuenta de vivienda, que es ante Infonavit, así como para su fondo de ahorro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si el patrón únicamente los da de alta en el seguro, pero no les da una afore como tal con la que ellos trabajen, ustedes como trabajadores pueden realizarlo, pueden ir a la institución financiera que ustedes gusten, Bancomer, HSBC, Banamex, infinidad de muchísimas instituciones, Electra, Coppel, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, una vez que ustedes vayan y se constituyan en esas oficinas, lo que pueden hacer es decir, yo ya estoy dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, quiero contratar una afore para que, bueno, entonces se vaya ahí mi cuenta de retiro, mi fondo de ahorro de retiro, y también haya una aportación a la subcuenta de vivienda. Entonces, bueno, una vez que ustedes contraten este servicio, entonces van a empezar a cotizar, ¿sí? De manera retroactiva también, si es que ya ha pasado tiempo del momento en que los dieron de alta en el Seguro Social, hasta el momento en que ustedes contraten una afore y obviamente estén también cotizando en el Infonavit. Entonces, bueno, de ese modo es como ustedes se van a dar cuenta que sí estaban cotizando desde un inicio. ¿Qué va a pasar? Que bueno, se les van a empezar a hacer los descuentos concernientes a este tema, en donde una parte se va a ir, como yo les comentaba la vez pasada, a su fondo de ahorro para el retiro para su posible pensión, y la otra a la subcuenta de vivienda de Infonavit, porque estamos hablando que es un Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores. Bueno, aquí hay un dato muy importante que me gustaría comentar con ustedes, porque la vez pasada una de las personas que estuvo conectada me dijo, bueno, ¿y cuánto es lo que hay que aportar de manera obligatoria cuando queremos un crédito de vivienda? Bueno, déjenme decirles lo siguiente. El patrón, al estar obligados a darlos de alta al Instituto Mexicano del Seguro Social y a darlos de alta tanto al Fondo de Ahorro para el Retiro como al Infonavit, en su momento tiene que empezarles a hacerles los descuentos concernientes. ¿Qué va a pasar? De manera mensual o de manera quincenal es como se les va a ir descontando vía nómina, en donde en sus recibos de pago va a aparecer los descuentos concernientes. Uno va a decir, bueno, descuento de tal cantidad por fondo de retiro, descuento de Infonavit. Aquí es importante que sepan porque el descuento mínimo que se les tiene que hacer a ustedes como trabajadores es el 5% de su salario total mensual, para que se les sea descontado y entonces ustedes puedan empezar a tener un ahorro en su subcuenta de vivienda. Es decir, que si por ejemplo una persona gana o le pagan 3,000 pesos mensuales, de esos 3,000 pesos hay que sacarlo o multiplicar por esos 3,000 pesos por 0.05%, y es la cantidad que se le va a descontar al trabajador o a los trabajadores. Es un ejemplo, no quiero decir que va a ser la misma cantidad, porque estamos de acuerdo que depende de la profesión, de la actividad, del giro de la empresa, de todos los oficios o de lo que estén trabajando con un patrón, es lo que van a ganar. Entonces depende de lo que ustedes estén ganando, es como se les irá descontando por lo menos el 5% de su salario mensual. Esto para que no sea una cantidad tan absorbente. Lo que pasa es que a los trabajadores se les descuenta de manera quincenal, es decir, si les van a descontar el 5% de su salario, para que se vaya a este fondo de vivienda lo van a dividir en dos partes. Una parte se las van a descontar en una quincena y otra parte se las van a descontar en otra. Ajá. ¿Cómo lo van a saber? Una, mediante sus recibos de nómina. ¿Por qué? Al momento de que ustedes cobran, se les refleja en su estado de cuenta si les
si les aparece por transferencia electrónica o si es en efectivo. 2. En el momento en que ustedes les llegue su estado de cuenta de su Afore, ahí va a venir desglosado 2 apartados, uno que es el fondo para el retiro y el otro que es para la subcuenta de vivienda. Entonces es como se van a dar cuenta que ya se les está descontando, ¿sí? Aquí no es como cuando hay patrones que los dan de alta y los dan de baja de manera intermitente del seguro. Aquí no, aquí a ustedes se les va a seguir descontando en el Infonavit porque bueno, pues ellos ya tendrán los datos, obviamente pues también tienen los datos de la fuente de trabajo. En el momento en que llegue a haber un incumplimiento de algún descuento, de alguna aportación, Ana, hola Anita, muchas gracias, qué bueno que ya estás aquí, pues ya estoy tocando el tema de lo que es Infonavit. Como les comentaba, en el momento en que el Infonavit deje de recibir aportaciones del trabajador, tiene 2 maneras de cerciorarse. 1, investigar si el trabajador efectivamente ya no está laborando, es decir, que ya está desempleado. Y la otra, si es que el patrón está haciendo mal uso de ese poder, de esas funciones para darlo de alta, darlo de baja y bueno, y de no realizar los descuentos pertinentes, o si los está realizando y por qué no los está mandando a lo que es el fondo de vivienda. Si a ustedes como trabajadores les llegara a suceder esa situación, al tener su estado de cuenta tienen 2 opciones. Una, llamar a la línea que aparece en su fondo de ahorro para el retiro, en donde un teléfono es para el fondo de vivienda, o en su caso pueden googlearlo y ahí van a ver los datos del instituto y va a venir un número al que pueden llamar. Pueden comentar que las situaciones que ustedes han estado cotizando, si es que no aparecen esas cotizaciones en el fondo, en la subcuenta del fondo de vivienda, bueno, pues ustedes le hacen saber al instituto y el instituto tendrá que ir con el patrón y solicitarle una explicación, de manera en que ellos, bueno, no solo van a multar al patrón por no rendir las cuentas o entregar ese descuento al instituto, sino también entonces le cobrarán a él de manera retroactiva y a ustedes ya no tendrán por qué descontarles una cantidad mayor. Y 2, pueden dirigirse ya de manera física al instituto. Sus oficinas como tal, sus oficinas centrales como tal, se encuentran en Barranca del Muerto. Ahorita no recuerdo en qué número, pero saliendo del metro Barranca del Muerto, es es uno de los edificios más grandes, se compone de por dentro de 2 o 3 edificios. Entonces, bueno, pueden hacerlo así. También, bueno, quisiera comentar que para que los trabajadores puedan gozar de todas y cada una de las prestaciones, se les respeten los derechos, deben de estar primeramente inscritos en un régimen obligatorio, para que ellos puedan adquirir lo más pronto posible un crédito como tal. Para aquellas personas que no pertenecen a un régimen obligatorio, sino a un régimen voluntario, bueno, va a variar un poquito la situación, porque estamos hablando que la aportación ya no viene de un patrón y de un trabajador, sino ya viene de la persona como tal que está afiliándose al instituto y quien debe de cubrir el porcentaje total. Entonces, bueno, es de esa manera. También es interesante que ustedes sepan que, bueno, para poderse afiliar en el régimen obligatorio, el instituto tiene que solicitarle ciertos requisitos al patrón, y 2, aquellos requisitos que no estén allegados con el patrón o que no los tengan, entonces lo que va a pasar es que se le va a solicitar al trabajador que vaya a proporcionarlos directamente a las oficinas del Instituto de Infonavit. ¿Qué requisitos son? El primero,
es proporcionar y tener el domicilio completo y correcto de la fuente de trabajo. Es muy importante porque para ustedes como trabajadores es importante que tengan el domicilio y que el instituto tenga ese domicilio completo, porque de esa manera el instituto va a poder obligar de manera fiscal y administrativa a que el patrón cumpla con todas y cada una de sus obligaciones por las aportaciones a este fondo de vivienda. 2. Deben proporcionar su domicilio completo y correcto de los trabajadores o del trabajador. ¿Por qué? De esa manera el instituto podrá saber a dónde mandarle ciertas notificaciones al trabajador y de esa manera cerciorarse que la persona que en su momento solicite un crédito ante el instituto sí sea la persona correcta, que no haya un homónimo, una duplicidad o que alguien se esté haciendo pasar por él. ¿Qué más? Se necesita acta de nacimiento en copia certificada del trabajador, cédula patronal de la fuente de trabajo, RFC del patrón, RFC del trabajador, CURP del trabajador, un comprobante de domicilio vigente, la impresión o en su momento de la ley del 73 era la hoja rosa, ahora no, ahora es la impresión que te otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde dice qué salario es el que tienes. Para aquellas personas que son de nuevo ingreso, es decir, que apenas ingresaron a una fuente de trabajo y que están cotizando por primera vez, entonces deberán de presentar esa hoja que lleva el salario con el salario que están percibiendo y el salario con el que están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 2. Si ya son trabajadores que tienen más tiempo laborando y que su salario ya se incrementó, dice el señor Asmisael, ¿qué significa el RFC? Es el Registro Federal de Contribuyentes, señor. El Registro Federal de Contribuyentes es muy importante porque es el régimen en el que vas a estar inscrito, es decir, hay dos modalidades, una como patrón y la otra como persona física. Es importante porque de esa manera es como se te va a reconocer que tú eres una persona productiva y que entonces estás cumpliendo con todas tus obligaciones y todas tus aportaciones, para que de esa manera entonces puedas adquirir ciertos créditos, no solo financieros, sino en este caso como de Infonavit. Hay que saber que todas las personas, en teoría, deberíamos tener declaraciones fiscales mensuales y anuales. Para aquellas personas que están trabajando en una fuente de trabajo o en un patrón, como es en una empresa, ya sea en una microempresa, mediana empresa o macroempresa, es decir, estos conjuntos muy grandes como lo son Bimbo, Coca-Cola, etcétera. Instituciones financieras, bueno, pues se les hace sus descuentos de manera mensual y se hacen sus declaraciones de manera mensual y una anual. Entonces, bueno, espero si te haya servido esa respuesta. Ok, información que cura, está bien. Bueno, entonces les comentaba, es importante que tengan su RFC, obviamente con su homo clave, porque todos tenemos un RFC, pero desafortunadamente no todos se cuentan con una homoclave, es decir, no están dados de alta ante Hacienda. Entonces, bueno, lo primordial es eso, ir a Hacienda, a las oficinas más cercanas o a las que les correspondan, solicitar su alta de su RFC, ya sea como una persona física, una persona moral. Hay que pagar puntual ¿cómo? Si me puedes decir, Misael, bien, porque dices, ¿hay que pagar puntual o te toca anual? ¿Pero qué? ¿A qué te refieres? Entonces, bueno, les comento. Las declaraciones son mensuales
y luego viene una declaración anual. Entonces es importante que tengan su RFC con homoclave para que así no exista un homónimo, es decir, una persona que tenga el mismo nombre, que haya nacido el mismo día, en la misma fecha. Entonces, para evitar eso necesitan una homoclave, que es una letra y un número al final, con el que ustedes se van a diferenciar de otras personas. ¿Esto para qué? Para que se les haga el descuento como tal. Ahora, también es importante que tengan la hoja de incremento salarial. Como bien sabemos, cada año viene un incremento salarial al 2% del salario. Ok, señora Lisa, el chiste local. No entendí tu chiste, pero ok. Si alguien de los que está conectado entendió el chiste y me lo puede explicar, se los agradecería enormemente. Entonces, bueno, como les comentaba, es importante que presenten esa hoja de incremento salarial para que entonces el instituto esté informado y esa aportación que se les va a retener sea al 5%, pero ya de su salario actual. ¿Para qué? Para que entonces ustedes puedan tener un ahorro mayor al que tenían. También es importante que ustedes sepan que, bueno, para aquellos trabajadores que tengan un crédito de vivienda mediante el cual se haya adquirido anteriormente, es decir, para aquellos trabajadores que se hayan quedado desempleados y que ya tuvieran su crédito como tal, para que a ellos se les haga una pausa en el pago de su crédito, es importante que ustedes realicen una solicitud ante el Infonavit, vayan de manera personal o vía internet en su página solicitando una prórroga de pagos. ¿Para qué? Para que en su momento ustedes no pierdan el derecho de la posesión sobre ese inmueble o que no les vayan a generar más intereses. ¿Cómo lo van a hacer? A partir del día siguiente al que ustedes queden desempleados, van a tener 30 días para solicitar una prórroga ante este instituto. Si ustedes no lo hacen en ese plazo de 30 días y lo quieren hacer con posterioridad, desafortunadamente el instituto ya no les va a poder respetar esa prórroga. Por eso es que se les hace un periodo de 30 días o se les permite un periodo de 30 días a partir de que, bueno, ustedes se queden desempleados. Esto es importante que lo sepan porque ustedes pueden decirle que de acuerdo al artículo 41 de la ley de Infonavit, ustedes tienen derecho a que se les haga esa prórroga y se les respete la misma durante el tiempo en que ustedes encuentren trabajo y entonces empiecen a cotizar nuevamente. ¿Qué va a pasar? Van a hacer un convenio con el instituto, van a llenar una solicitud, Sandy Moctezuma, y esa prórroga aumenta. Mira, esta prórroga de 30 días únicamente es para que tú solicites que se te suspendan los pagos de tu vivienda, ¿sí? Si tú no lo haces en ese periodo de 30 días, entonces ya no podrás solicitarlo después. Una vez que tú solicites esta prórroga, entonces el instituto te va a dar un término de 6 meses. Dice Ana, casi no tengo datos, si se desconecta veo la transmisión más tarde. Ok, no te preocupes, Anita. Entonces, bueno, mira, Sandy, el instituto te va a otorgar de 6 meses a 1 año para que se te perdonen, bueno, no se te van a perdonar como tal, sino que se te van a quedar congeladas esas mensualidades de esos meses a partir de que tú te quedas sin trabajo, para que en el momento en que tú estés nuevamente trabajando se empiece a hacer el descuento. De lo contrario, si tú no pagas, llegará un momento en que entonces el instituto podrá solicitar la cancelación de tu crédito y de esa manera entonces
un juicio ejecutivo hipotecario mercantil para poder recuperar su vivienda. Y tú obviamente pues ya no podrás recuperar una cantidad como tal de lo que ya diste, ¿ok? Entonces no sé si ya te quedó un poquito clara la idea, Sandy, o tienes alguna otra pregunta. Un favor enorme, no me estén mandando tantos inbox, por favor, estoy en transmisión y a veces es incómodo para las personas que me están escuchando. Bueno, solamente una persona sí puede mandar inbox, pero de ahí en fuera todos los demás les pido de favor que no lo hagan, si fueran tan amables. Porque bueno, pues se está vibrando el teléfono, estoy dando un tema y creo que todos merecemos respeto. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Ok, te quedó clara entonces la idea, Sandy. Ok, perfecto. Qué bueno para que, bueno, si conoces a alguien que esté en esa situación, le informes que todavía tiene solución su problema, siempre y cuando haga esa solicitud dentro de sus primeros 30 días. Uno de los requisitos indispensables que les van a pedir con esta situación es lo siguiente. Si ustedes solicitan una prórroga de pagos, es decir, que se les congelen los mismos y que posteriormente ya se regularicen, tienen en su momento que proporcionarle al instituto una hoja, una constancia, donde se acredite que ustedes ya no están laborando. ¿Cómo es esa forma? Bueno, cuando ustedes son despedidos, separados o ustedes renuncian de manera voluntaria, a ustedes se les da en algunos patrones, de manera únicamente les dan un finiquito y una renuncia a firmar en la misma empresa. Entonces, bueno, de esa manera ustedes tienen el derecho a solicitar una copia del mismo para que ustedes lo presenten ante el Instituto de Vivienda, es decir, ante el Infonavit. Y otra, si los llevan ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de su localidad, que es la autoridad competente cuando se trata de despidos o de terminaciones de relaciones laborales, van a firmar un convenio ante una junta que se les designe, quien les va a dar el valor, ¿sí?, a ese documento que se haga y se va a levantar un acta, es decir, se va a levantar una comparecencia de qué trabajador está asistiendo, quién es el patrón que está asistiendo, y qué cantidad se le va a entregar como un finiquito, y que desde ese momento se da por terminada la relación laboral. Entonces, en ese momento a ustedes les van a dar esa hoja donde efectivamente se acredita que ya están desempleados, que ya no tienen un empleo como tal. Esa hoja la van a presentar ante el Infonavit, que es ante este Instituto de Vivienda, para que entonces de esa manera ustedes le acrediten al instituto que están desempleados y que no están utilizando esa estrategia, obviamente, para evadir los pagos de su crédito. Esa es la manera correcta en que se debe de hacer. Obviamente, otros requisitos va a ser su comprobante de domicilio actualizado, si es que ya están ocupando la vivienda, es decir, que ya tienen la posesión, o si ustedes están en otro domicilio y apenas están por ocupar la vivienda. Su último estado de cuenta de la Afore, y esta hoja que les digo que es este documento donde se acredita que efectivamente ustedes están desempleados, para que entonces así se les reconozca y de esa manera, bueno, pues se les pueda validar esa prórroga y entonces ustedes tengan esa oportunidad para poderse regularizar en su momento. ¿Sí? Ahora, también es importante que ustedes sepan que el instituto maneja diferentes tipos de créditos para los trabajadores. Esto es en la modalidad del régimen obligatorio, que es el que ahorita estamos tratando, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, primero, para que ustedes puedan adquirir un crédito de vivienda, se les puede otorgar el mismo hasta por 30 años, es decir, del momento en que ustedes lo soliciten, van a
poder gozar 30 años de ese crédito y se van a ver forzados a cubrir ese crédito en 30 años, en donde, bueno, pues van a pagar X cantidad de acuerdo a la vivienda que ustedes soliciten, de acuerdo al crédito que les otorgue el instituto, y obviamente se les va a cobrar un interés anual como tal. En algunos créditos son del 12% la tasa anual de interés, y en otros créditos es del 10% y hay un crédito que es del 16% anual. Esto depende obviamente de qué crédito deseen los trabajadores, cuál necesiten, cuáles sean sus posibilidades económicas y sobre todo sobre la cantidad que ustedes ya tengan ahorrada en su subcuenta de vivienda. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Eso no quiere decir, a ver, Arnold, excelente tema, saludos, Mayra Jiménez, como siempre un placer ver tus programas, muchísimas gracias, Arnold, eres súper lindo, gracias, de verdad. Entonces, bueno, como ya les comentaba, no quiere decir que ustedes están obligados a pagar ese crédito en 30 años. Pueden liquidarlo mucho antes, es decir, no solamente con el crédito que les dé Infonavit y con el porcentaje que ustedes tendrán que cubrir y que se les descontará vía nómina, sino también aparte de ese descuento vía nómina, ustedes pueden hacer pagos de manera voluntaria, cada que ustedes puedan, lo deseen hacer y tengan la cantidad para aportarla. Ustedes pueden elegir si quieren que la cantidad que ustedes puedan dar de manera voluntaria se vaya directamente a los intereses o si quieran que se vaya a la cantidad global. De esa manera, bueno, pues ya el mismo instituto les explicará, pero creo que sí es importante que más que nada ustedes deben elegir, o sería bueno que eligieran, que si van a hacer alguna aportación de manera voluntaria, pidan que se vaya al apartado de los intereses para que así ya no les aumenten y entonces la cantidad inicial se vaya reduciendo o por lo menos quede la misma cantidad inicial para que primero cubran sus intereses y ya posteriormente cubran la suerte principal, es decir, la cantidad del inmueble o de la vivienda que ustedes ya adquirieron o que están por adquirir, ¿sí? Para esto, obviamente cuando se les otorga un crédito de esta índole, siempre va a existir una hipoteca sobre ese inmueble, es decir, ustedes van a tener la posesión del inmueble. ¿A qué me refiero? Les voy a dar un ejemplo así con esto. Hagan de cuenta que esta es la vivienda, ¿sí? Entonces ustedes van a tener esa posesión porque ya la van a gozar, ya la van a disfrutar, ya la van a poder utilizar desde el momento en que se las entreguen a ustedes. Pero aún no van a tener la propiedad como tal, es decir, no van a ser los dueños totales del inmueble. Únicamente van a ser los dueños parciales. ¿Por qué? Porque aún no han liquidado ese crédito, ¿sí? Entonces, una vez que liquiden ese crédito, ya podrán ser dueños de dicha propiedad como tal. Mientras tanto, no. Legalmente, una disculpa, es que estoy quitando a quien me está mandando inbox. Únicamente, ustedes van a poder utilizar el inmueble como casa habitación y no como para poner un negocio. ¿Por qué? Porque todavía no es su propiedad, ¿ok? Para aquellas personas que ya sea su propiedad como tal, es decir, que ya haya una escritura donde diga que ya no existe un adeudo y que ya son los dueños de ese inmueble, entonces ya podrá utilizar la propiedad de otra manera que no sea casa habitación.
pero en general hasta que no cubran ese crédito ustedes no pueden utilizar el inmueble de otra manera. Tampoco tienen derecho a hacerle ciertos cambios o ampliaciones al mismo. Únicamente, bueno, ciertas modificaciones que no tengan que ver como un crecimiento como tal, hasta que ustedes hayan cumplido o cubierto más bien cierta cantidad del crédito que se les está otorgando. Eso es importante que lo sepan porque, bueno, no todos saben que cuando se adquiere un inmueble de esa índole, entonces, pues se les va a hipotecar el inmueble. Muchas personas me han comentado que cómo es posible que haya una hipoteca sobre un inmueble como tal. Bueno, señores, lo cierto es que el instituto tiene que garantizar que el crédito que se les está otorgando y que el apoyo o financiamiento que el propio instituto les está otorgando, ustedes van a cumplir con el pago del mismo. De lo contrario, entonces, pues obviamente no les van a dar una propiedad como tal hasta que cumplan con esas obligaciones, ¿sí? No sé si alguien tiene una duda por aquí o sigo con el tema, no lo sé. Por favor, ya no estén mandando inbox, se los pido enormemente, ¿sí? Solamente si son casos urgentes. Entonces, bueno, no sé si alguien tenga una duda por aquí o si ya nadie tiene dudas para seguir con el tema como tal. Arnold, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda que quieras hacerme, Arnold, o sigo? Bueno, entonces, vamos a seguir. ¿Qué pasa? Ahora sí. Bueno, también es importante que ustedes sepan y que tengan conocimiento de que, bueno, existe un fondo creado por el Instituto de Vivienda que cubre ciertos accidentes o que cubre ciertas circunstancias que están fuera de los parámetros normales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, para aquellas personas que sufran de algún riesgo de trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor, por el dato. Para aquellas personas que hayan adquirido un crédito, ¿sí? Que estén pagando su crédito y que sufran un riesgo de trabajo o una enfermedad profesional, que eso les provoque 1, la muerte, 2, una incapacidad parcial total o permanente total. Entonces, si quedan incapacitadas para trabajar por el resto de su vida, tienen que acreditárselo ante el Infonavit. ¿De qué manera? Bueno, con un dictamen del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que entonces ustedes pidan que se active ese seguro que tiene Infonavit contra esos riesgos para que su crédito quede totalmente saldado, es decir, que ustedes ni sus familiares sigan pagando ese crédito, sino que ya su crédito se libere como tal y entonces el inmueble pase a ser propiedad de ustedes. Para el caso de aquellos trabajadores que sufran muerte, es decir, que en el riesgo de trabajo o de alguna manera fallezcan, sus beneficiarios, mediante un trámite o una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. A ver, dice Arnold, ¿qué pasa cuando tienes un crédito combinado entre Infonavit y banco y el trabajador pierde la vida? Esa deuda, ¿a quién se la pasa el banco y el Infonavit? Muy buena pregunta, Arnold. Estamos hablando aquí que uno de esos créditos es lo que se le conoce, bueno, hay dos modalidades. Uno que es un crédito Infonavit, el otro que es permíteme, es que son varios. Bueno, uno es el apoyo Infonavit y el otro se le conoce como Cofinavit,
Ajá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que tú me dices? Tienes tanto un crédito Infonavit como el del banco para adquirir una vivienda. Entonces, primero, tienes que ver en qué modalidad fue que firmaste con el banco. Si es que hay un deudor solidario o no hay un deudor solidario. Y dos, si no existe un deudor solidario y únicamente es el trabajador, entonces tendrás que acreditárselo tanto al banco como a Infonavit. ¿De qué manera? Obviamente no es nada más exhibiendo el acta de defunción del trabajador o de la trabajadora o de la persona que adquirió el crédito. ¿Qué pasa? Primero, tienes que solicitar que se te reconozca como beneficiarios. Segunda, si de manera administrativa el Instituto Mexicano del Seguro Social no te acredita como beneficiarios o no te reconoce como beneficiarios a los que están promoviendo este juicio, o más bien este reconocimiento de beneficiarios, entonces tendrás que demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje Federal de tu localidad para que mediante esa orden tú puedas demandarle a Infonavit y al banco, los van a mandar llamar para que pues ellos se den por enterado y en su momento pues tú le tienes que acreditar que la persona ya falleció, que no hay un deudor solidario y que por ende obviamente hay un seguro donde el trabajador una vez que fallezca, al no haber quien pague esa deuda, pues se le tenga por pagada la misma y el inmueble o la propiedad no se pierda. La autoridad competente en materia laboral, que es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, emitirá un dictamen, que es una sentencia, en la que, ordenará tanto a Infonavit como al banco a que acaten esa orden, en donde la vivienda se dé por pagada y pase directamente a ser propiedad de sus beneficiarios del trabajador. Así es como se debe de hacer, pero para eso obviamente tendrías que también demandar en su momento ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que así se pueda realizar ese movimiento. De lo contrario va a ser un poco difícil, ¿sí? Porque pues obviamente el banco siempre va a recurrir a ciertas estrategias para no perder la ganancia sobre dicho préstamo. En cuestión de Infonavit, obviamente como es un instituto que regula las aportaciones del trabajador y que tiene este seguro, entonces es quien se ve obligado a pagarlo. En el caso del banco, si el banco dijera que no te puede reconocer el pago de la propiedad, entonces tienes que obligar a Infonavit a que haga válido ese fondo y entonces sea Infonavit quien cubra la cantidad o la diferencia del préstamo al banco para que en su momento se te libere la hipoteca del inmueble y entonces ya puedas hacer el cambio de escrituración donde ya va a aparecer las escrituras a nombre de los beneficiarios o del representante de los beneficiarios y donde ya la hipoteca esté liberada. No sé si te quedó clara la explicación o no, mi querido Arnold. ¿O alguien más para continuar? Ahora sí, como les comentaba, existe este fondo que se puede hacer valer, que los beneficiarios tienen el derecho y el Infonavit tiene la obligación de cubrir con este fondo la vivienda y en su momento entonces esa propiedad pase a favor de los beneficiarios. También es importante que ustedes sepan que de acuerdo al artículo 59 de la ley de Infonavit, ustedes Arnold, muy clara, gracias. Ay, qué bueno, Arnold, muchísimas gracias por tus preguntas, eso es muy bueno, es muy interesante lo que haces. Entonces, como les comentaba, es importante que ustedes sepan que de acuerdo al artículo 59 de esta ley, y para los que gusten informarse un poco más de esta ley, pueden googlearla, pueden poner ley de Infonavit vigente en Google y ahí les van a aparecer varias opciones. Van a ir desplegando y yo les recomiendo
que sea la PDF porque bueno, es la que ya trae las reformas como tal. En este artículo nos comenta que el trabajador, como yo se los decía, puede hacer aportaciones voluntarias y con independencia de las aportaciones al régimen obligatorio al que esté sujeto. Es decir, que aparte del 5% de su salario que se le descuente y obviamente la cantidad del crédito, es decir, de la cantidad que se le tendrá que descontar por el préstamo del crédito, entonces el trabajador, si así lo gusta, disculpen ustedes, es que si así lo gusta, podrá hacer aportaciones mayores, como yo se los comentaba, y el instituto tiene que recibírselas. Muchas veces hay personas a las que les dice el instituto que no pueden. ¿Por qué? Porque es gente que no está informada y obviamente el instituto lo que quiere es que esos créditos duren más años de los que deberían de durar, ¿no? En ese contexto, bueno, ustedes pueden ir, solicitarlo mediante internet o si no de manera física, pasar con un asesor y decirle que, bueno, ustedes saben que de acuerdo a este artículo 59, ustedes pueden hacer más aportaciones. A ver, alguien me hizo una carita de molestia, no sé por qué, si me pudieran decir por qué, se los agradecería, por favor. No sé si el tema no esté muy claro, si voy muy rápido o si algo está faltando, se los agradecería, por favor, que me lo hicieran saber. El Inge, pues, Inge, ya, ok. Bueno, me comenta el ingeniero Ariel que pues ya estamos llegando al cierre de dicho programa. Es un tema bastante interesante. Creo que no es posible continuar con él. Yo creo que en otro tema vamos a tener que ampliarnos un poquito y pedir permiso aquí de las instalaciones para que me dejen tener un poquito más de tiempo. Entonces, bueno, pues a ver, el señor Asmisael dice que fuiste tú porque se traba el programa y pierde uno el hilo. Bueno, señor Asmisael, tú sabes que ahora sí, pues desafortunadamente, pues el internet de las instalaciones va y viene. Estoy ocupando mis datos a la vez y pues también el internet que a veces se activa. Entonces, no, ahora sí no es mi culpa, pero muchas gracias que lo haces. Entonces, bueno, miren. Como les comentaba, este tema es bastante largo, entonces lo que vamos a hacer, ¿qué les parece? Si cerramos por web la programación y continuamos en mi muro como tal, el programa, y les doy un poquito más de explicaciones, ¿qué les parece? ¿Sí? Entonces, bueno, pues me comenta el Inge que ya nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos los que me escuchan vía web. Si tienen la oportunidad, pueden meterse a mi Facebook como Mayra Verónica Jiménez Montes. Si no les permite entrar, pueden mandarme un inbox y de esa manera yo les hago llegar el enlace para que sigan viendo el programa. Ahora sí, Inge, pues muchísimas gracias a todos ustedes. No sé si todavía nos toque un tema musical, ¿sí? Entonces, si alguno de ustedes quiere una asesoría personalizada como tal, mi número de teléfono es el 55 14 02 90 06. Mi correo electrónico es Verónica Jim de Jiménez, pero es Jim montes@gmail.com y me pueden solicitar citas vía inbox, WhatsApp, correo electrónico y con mucho gusto les resolveré sus dudas. Así que pues muchísimas gracias. Los dejamos con el siguiente programa. Inge, ¿qué canciones? Les dejo esta canción de Real de 14. Me despido de ustedes y sigo en transmisión en vivo por mi muro. Inge, ¿puedo seguir? ¿Por mi muro? ¿Sí? Bueno,
Me informa, hola Abraham Palacios, muchísimas gracias que te conectaste después de un rato, pero bueno, ¿qué les parece si seguimos en el muro? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, como les comentaba, estábamos hablando sobre estos seguros, que se activan para cuando el trabajador fallece y sus beneficiarios quedan totalmente desprotegidos o ya no pueden seguir pagando este inmueble. Como yo se los decía, hay que acreditarlo ante la autoridad pertinente, concerniente, que es en materia laboral, para que entonces esa propiedad pase a favor de ustedes. ¿Sí? Bueno, entonces en ese contexto también quiero comentarles que existe un nuevo programa desarrollado por este instituto, el cual es para los trabajadores domésticos. Vean qué importante es, porque hay personas, ok, señoras Misael, no entendí tus puntitos que pones ahí, me imagino que es algún chiste local como ¿no? Entonces, bueno, yo les comentaba, existe un programa nuevo en el que ya les dan posibilidades a los trabajadores domésticos de que en su momento puedan adquirir una vivienda. Eso es interesante porque ya es en un régimen voluntario. Este dato nada más se los doy así en lo que continuamos para terminar el régimen obligatorio. Aquí, ¿qué pasa? Que aquellas personas que se dedican a la realización de limpieza, ayudantes en general, de manera particular, que incluso tengan su negocio como tal, pueden ir al instituto, solicitar pueden solicitar perdón, es que me llegó una llamada. Pueden solicitar su registro, pueden solicitar su inscripción y de esa manera entonces pueden realizar sus aportaciones como tal, para que entonces, bueno, de esa manera se active este plan y en su momento puedan realizar sus aportaciones. Es importante aquí que ustedes sepan que como trabajadores, ya regresando al régimen obligatorio, entonces, para que ustedes puedan hacerse acreedores a un crédito de Infonavit como tal, deben de reunir por lo menos 16 puntos para que entonces ustedes hacerse acreedores a dicho crédito, ¿sí? Es decir, ¿cómo se van a dar cuenta en esto? Sí, si no me recuerdo es 16 o 116. ¿Cómo pueden realizar esto? Bueno, de la siguiente manera. Ustedes deben de contar con su hoja de fondo de retiro, es decir, de su Afore, con su cuenta con su subcuenta de vivienda, y en eso ustedes van a ver ahí los periodos de sus aportaciones. Ahí mismo les va a informar cuántos puntos llevan, y si no, lo que pueden hacer es entrar a www.infonavit.gov, si no me equivoco. Ahí hay un apartado donde dice precalificación para un crédito como tal, y les va a pedir su nombre completo, su RFC, su CUR, y de esa manera van a hacer su precalificación y su simulación de crédito, y ahí se les va a informar si ya tienen los puntos necesarios para que ustedes puedan ser acreedores o no. A ver, Arnold dice, yo tengo años sin cotizar, ¿se puede hacer algo por cuenta propia para reactivar mi cuenta y en algún momento poder ser persona apta para recibir un crédito del Infonavit? Claro que sí, era lo que yo les comentaba, que aquellas personas que ya cuentan con su inscripción ante el Infonavit también pueden hacerlo de esa manera.
¿sí? Pueden ir a las oficinas como tal y realizar un convenio nuevamente con el Infonavit, pero ya no en un régimen obligatorio, sino en un régimen voluntario como tal, ¿sí? ¿Para qué? De esa manera pues ustedes entonces van a realizar un convenio, van a realizar aportaciones de manera voluntaria y esas mismas aportaciones de manera voluntaria en su momento se van a juntar con las aportaciones del régimen obligatorio que tenías anterior para que se activen nuevamente esas prestaciones y tú en su momento puedas hacer uso de esas aportaciones. En el régimen tanto obligatorio como voluntario, para que tú puedas hacer el uso de las mismas, no debes de rebasar una edad mayor a 65 años como tal. De lo contrario, entonces ya no podrás hacer uso de dicho crédito. Ese es un punto importante que ustedes deben de saber. También es importante que sepan que el primer paso para poder saber si son acreedores a un financiamiento o a un crédito de Infonavit como tal, uno, es como yo les comentaba, contar con su estado de cuenta, reunir, les doy el dato bien, son 116 puntos, disculpen que me distraje un poquito, a veces pasan situaciones que me están llegando por inbox, pero bueno. Dicen que, ¿cómo es? La función debe de continuar, ¿no? Entonces, bueno, deben de garantizar el pago de su crédito como una. Obviamente, al adquirirse un crédito, pues viene la hipoteca del inmueble y dos, podría en algunos casos algunas casas de bienes raíces solicitan la fianza del mismo para realizar este crédito. Es importante que ustedes sepan cuáles son los tipos de créditos que existen en Infonavit. El primero de ellos es el crédito Infonavit, que es como tal en el régimen obligatorio, que debe de reunirse por lo menos 116 puntos de aportación, en el cual no importa qué nivel de salario tengan o qué salario estén percibiendo. Aquí el crédito mínimo que ustedes van a poder solicitar, o es decir, que se les puede otorgar, más bien el monto máximo del crédito es de 1.112.217. Entonces, bueno, en ese sentido, pues ustedes pueden solicitar el crédito, su máximo será de esta cantidad y la tasa anual que ustedes pagarán de interés será el 12% sobre esa cantidad y obviamente las mensualidades ya serán acorde al salario que ustedes tengan y a las modalidades de pago que se realicen con tanto con Infonavit como la casa de bienes raíces con la que estarán contratando o realizando esta compraventa de un inmueble. Existe otro que es el Infonavit Total, que también es para aquellas personas que tienen un salario que perciben un monto de 9.555.94 por lo menos, y que solicitan este tipo de préstamo y su crédito mínimo o realmente aquí no se define si es un crédito mínimo o máximo, porque incluso ustedes lo pueden checar en la página de internet y realmente no te estipula si es mínimo o máximo. Es un crédito de 1.950.291. Aquí, ¿qué va a pasar? Bueno, que para aquellas personas que tengan un salario con esta cantidad podrán solicitarlo y obviamente la tasa, a pesar de que será del 12%, las mensualidades obviamente pues serán más altas y se estipularán otras formas de pago. Hay otro que es el Cofinavit, que aquí no importa qué salario tengan ustedes como trabajadores, ¿sí? Y que el monto mínimo de un crédito que pueden solicitar es de 441,000
441,043 pesos. ¿Qué quiere decir? El Cofinavit se realiza para aquellas personas que no cuenten con toda la aportación necesaria, y entonces la cantidad que ustedes tienen de aportaciones se va a juntar más un crédito que les haga el Infonavit directamente, es decir, con el instituto, sin tener que mezclar a una institución financiera bancaria como tal. ¿Ok? Entonces, bueno, el adeudo ya será directamente con Infonavit, y es como existe ese crédito que es Cofinavit. Ahora, existe otro que es Cofinavit adicional. Este es al que tú te referías, Arnold. Donde entonces, si tú no tienes como tal una cantidad de los 116 puntos para hacerte acreedor a un crédito con Infonavit, lo que va a pasar es que, bueno, entonces tendrás que recurrir a una institución bancaria como tal, una institución financiera, con la que vas a pedir el apoyo, ¿sí? Obviamente te van a pedir un deudor solidario o un aval, o la hipoteca del inmueble y algunas otras cuestiones, donde entonces el crédito va a ser de la siguiente manera: van a ser tus aportaciones, una parte del crédito por Infonavit y otra parte del crédito por esta institución bancaria. Nos está diciendo que aquí el 2 no hay uno, 4. También existe otro que es apoyo Infonavit. Todos los anteriores créditos como tal tienen una tasa del 12% como tal para pagar sobre intereses. Este segundo, este último crédito, este es otro crédito que les voy a comentar, tiene una tasa del 10.90%, que es un segundo crédito Infonavit, es decir, que si ustedes ya con anterioridad habían adquirido un inmueble, una casa, departamento, mediante un crédito de Infonavit y que ya terminaron de pagarlo, se pueden hacer acreedores a un segundo crédito, donde entonces la tasa ya no va a ser al 12%, sino va a ser una tasa menor, porque va a ser una tasa preferencial para las personas que lo están solicitando. Para terminar con este tipo de créditos, bueno, existe uno que es el apoyo Infonavit, y en este apoyo Infonavit es para el régimen voluntario, en donde se les hará el descuento del 5 al 15% de su salario que tengan o que estén percibiendo. Y el otro que es muy importante, que es el Mejoravit, que es un crédito de mejoramiento a la vivienda. ¿Cómo es este? Bueno, si ustedes ya tienen una propiedad y quieren llevar a cabo las mejoras de su hogar, pueden hacerlo mediante este crédito, donde una cantidad que se les puede otorgar es de 54,885. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues juntando la cantidad de las aportaciones que tienen ustedes, y lo restante, bueno, pueden solicitar un crédito directamente a Infonavit, o ellos les puede hacer esa aportación con una mínima tasa de interés y a ciertas mensualidades en su momento. Es importante que ustedes sepan todo esto, porque bueno, existen diferentes tipos de crédito, como ahorita se los mencioné. Unos se encuentran en régimen obligatorio, otros no se encuentran en régimen obligatorio, sino en régimen voluntario. También es importante que sepan lo siguiente: cómo hacerlo. Ustedes pueden ir a cualquiera de estas casas de bienes raíces, como Grupo Parnelli, que es Casas Geo, Casas Ara, Casas Beta, etcétera, etcétera. Todas esas constructoras que venden de casitas pequeñas, ¿no?, de interés social.
Ahí los va a atender una persona, un asesor, les va a dar un formato con sus datos. Si ustedes están casados, si es mediante sociedad conyugal o régimen mancomunado, que muchas personas dicen que lo conocen como sociedad mancomunada, que es régimen como lo que les había comentado, y otros si es que están casados por bienes separados o si son solteros. De esa manera, bueno, pues ellos van a llenar la solicitud, van a ver cuál es el monto que tienen ahorrado de acuerdo a su último estado de cuenta de el fondo de ahorro para el retiro en su subcuenta de vivienda. Si no reúnen todos los requisitos, les van a decir que pueden acudir a una institución financiera. Esa resolución tarda de 1 a 3 meses para que se hagan acreedores al crédito y puedan adquirir su vivienda. También deben saber que para aquellas personas que están a punto de jubilarse, es importante que hagan la utilización de esas aportaciones porque finalmente es su dinero. Para aquellas personas que ya tengan una cantidad bastante importante en su subcuenta, ¿sí? Entonces pueden solicitarla, ¿sí? Lo que va a pasar aquí, si el dinero o las aportaciones que ya tienen ustedes cubre el costo del inmueble, lo que van a hacer es que, bueno, van a pedir la devolución de ese dinero para la compraventa mediante una casa de bienes raíces, y lo que va a pasar es que se le tiene que pedir un monto de por lo menos 15,000 pesos al instituto para que entonces haya una especie de crédito y puedan entregarles toda la aportación que tienen ustedes. Esto es una regla ya como tal del propio instituto. Lo que va a pasar es que cuando se haga esa compraventa, va a existir un excedente. Ese excedente se los van a llegar a hacer ustedes mediante ya sea un cheque certificado o una transferencia electrónica en cuenta, ¿sí? Una transferencia bancaria, y una vez que tengan esa cantidad tienen dos opciones: o pagan la cantidad que les haya prestado el instituto en una sola exhibición, o la pueden ir pagando a ciertas mensualidades. También es importante que ustedes sepan que una vez que ya tienen los 60 años, es decir, que ya tienen la cesantía, que ya se pensionaron como tal, entonces, bueno, si ustedes no hacen uso de ese crédito, pueden solicitar la devolución del mismo, pero desafortunadamente ya no se les va a estar cubriendo como tal el porcentaje al 100%. Tendrán que demandar en su momento ante la Junta de Conciliación y Arbitraje la devolución de todas sus aportaciones. Entonces, bueno, creo que ahorita esto es todo por mi parte en cuanto al tema del crédito Infonavit. Creo que hoy no hubo muchas preguntas, espero que a todos les haya quedado claro. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una transmisión más de Aequitas et Justitia, equidad y justicia para todos los individuos en la sociedad. Muchísimas gracias a todos los que se estaban conectando apenas. Muchas gracias, Leonel Ortiz, por haberte conectado. Muchas gracias a todos los que me estuvieron acompañando. Ahora sí, los dejo y los veo la siguiente semanita, por favor. Muchísimas gracias. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente semanita por aquí, si es que la vida nos los permite, para tener un programa más de Aequitas et Justitia. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes, los que me acompañaron, y para los que vayan a ver la transmisión más adelante, bueno, pues entonces se subirá en una media hora más o menos. Muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan una buena tarde
los quiero, los aprecio y muchísimas gracias. Les dejo de nueva cuenta mi número de celular, es el 55 14 02 90 06, para cualquier duda, aclaración, un tema que quieran que se trate, asesorías personalizadas ya como tal. Así que bueno, pues muchísimas gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.